Bueno, pues gracias a Dios porque estamos aquí, bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta conferencia que corresponde pues a trabajos que he podido realizar en los últimos años con respecto al tema de la laicidad. El tema de la laicidad quizá ha sido uno de los temas más discutidos. Ayer no me sorprendió, pero me llamó la atención el comentario del doctor Raimundo cuando comentó que hace algunos años se le preguntó a un senador, yo hasta estando aquí le pregunté, es un senador del PAN, ¿cuándo van a poder estar los pastores como miembros de un partido político? Y comentó, parece que el doctor Adolfo que le hizo esa pregunta en aquel tiempo, según lo que comenta el doctor Raimundo, y que el senador del PAN pues, le cambió el rostro y creo que dijo como que jamás o algo que nunca iba a ocurrir, ¿no? Esa perspectiva anticlerical no es propia, bueno, yo lo es del PAN, porque se supone que el PAN con sus orígenes, digamos, vinculados a una filosofía judio-cristiana, etc., quizá podría reconsiderar esa perspectiva. Sin embargo, esa visión anticlerical está presente en todos los sectores. Y quizá uno de los sectores increíblemente más anticlericales, ahorita vamos a ver a qué nos referimos, pues es el ala protestante, el ala evangélica protestante, quienes se han opuesto y han estado en muchos sentidos hacia temas, por ejemplo, cuando se habla de una educación cristiana. En los últimos años, aunque esto ha ido reconsiderándose, cuando uno da charlas de la pedagogía cristiana o hacia una educación cristiana, siempre se encuentra la respuesta negativa de algunos sectores de la iglesia, que dicen, pero ¿cómo es posible que estén hablando de algo cristiano si la educación es laica? O sea, partiendo de esa generalización, no es que no nos esté hablando de algo cristiano, la educación tiene que ser laica. En los sectores cristianos, acérrimos, contrarios a estas perspectivas. Y de pronto, pues ni siquiera es posible definir esto, ¿no? Contentos de pronto con el hecho de tener el culto, de desarrollar las liturgias en la iglesia, y más allá de eso, no se vislumbra un accionar mayor de la iglesia. Y de la iglesia no solamente hablo en lo institucional, sino como lo mencionaban ayer, como el pueblo de Dios, en el reino, está en el reino, inmerso en las distintas áreas de la vida social. Esta circunstancia, pues es algo que tiene que reconsiderarse y modificarse condicionalmente. ¿Qué nos referimos por educación cristiana? ¿Qué hablamos de laicidad? ¿Estamos de acuerdo con esos postulados? Bueno, vamos a tratar de revisarlo muy brevemente en esta mañana. Bueno, podemos avanzar. La palabra laico, en su raíz etimológica, procede del latín laicos, a su vez procede del griego laicos, y habla o tiene un sufijo hablando de pueblo o relativo al pueblo, generalmente. Y en este caso, pues se define bajo en esta primera instancia, como lo dice Pena Ruiz, el hombre laico es el del pueblo, a quien ninguna prerrogativa distingue ni eleva por encima de los demás, ni el papel de director de conciencia, ni el poder para decir e imponer lo que conviene creer. En general, esta fue una de las primeras acepciones que se empezó a vincular. Sin embargo, no es esta lo que ha predominado en la historia de México. ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, hay dos conceptos que suelen manejarse cuando se habla de esta perspectiva en México: laicidad y laicismo. El laicismo le molesta mucho esta distinción a los últimos teóricos de la laicidad. Ahorita hay varios núcleos de estudio en diversas universidades en México, que por cierto México es uno de los emblemas de la laicidad en el mundo. La codificación incluso es un poco antes que la francesa, aunque la ideología, pues México la compró principalmente de este país, como veremos más adelante. México pues es muy peculiar en ese sentido, pues aunque es un país que tiene un porcentaje altísimo de catolicismo, aunque esto ha ido modificándose, pero sigue oscilando entre el 90%. A pesar de eso, sigue siendo un país que, como decía ayer, y recordé la anécdota a propósito del doctor Raimundo, pues sigue siendo un país que, en donde es mal visto, por ejemplo, la incursión o la mera opinión
de un pastor acerca de la política. Aquí muchos de ustedes son testigos que cuando alguien se ha atrevido a hacer una crítica, usualmente se dice: usted no debería opinar porque es pastor. Usualmente se dice esto, y no lo dicen necesariamente ateos, no han dicho eso necesariamente personas que son anticristianas, sino gente de las mismas iglesias tiene esta prerrogativa. Es decir, no debemos ustedes opinar, no deben meter. Lo más sano es que los pastores no se metan en esto. Visiones de ese tipo provienen de una larga historia y de una perspectiva ideológica equivocada. Justamente porque la idea del laicismo, que decía hace un momento, no le gusta a los teóricos nuevos, porque dicen que la palabra laicismo proviene de la discusión de Pío II. Y como viene de la Iglesia Católica, que aludía en esta palabra, usaba la palabra laicismo en un sentido peyorativo para decir lo que no debe tener un Estado. Porque el laicismo, en un sentido estricto, como todo ismo, es una actitud combativa. Es una actitud que busca imponerse bajo un sentido en el que no haya ningún otro tipo de creencia más que esa perspectiva. Básicamente es otro sistema religioso, es una perspectiva religiosa hacia un tema en el que debe delimitarse toda la perspectiva que desde su óptica se considera religiosa para imponerse. Como todo ismo es así, es una actitud combativa que básicamente pues, podría entenderse como un sinónimo de anticlericalismo. El anticlericalismo en su momento surgió en un ataque frontal contra la Iglesia Católica, pero que en la actualidad se puede entender esto incluso al sector evangélico, es decir, todo lo que sea judío-cristiano, aunque propiamente surgió pues, históricamente en ese sentido, pues la aversión que hay ya no es solamente ante la Iglesia Católica, sino todo lo que provenga del judío-cristianismo. Es tratado de eliminar. Hubo un debate entre Bernardo Barranco y el líder de Confraterniza. No es muy agradable el debate, pero que presentaba dos percepciones. Uno pues decía, es que no, es que está en la psique de México. Hemos tenido 2 guerras o 3 guerras, le aludía otra guerra el doctor Barranco. Y por eso no debe de entrar nunca la iglesia, ninguna iglesia en la política, bajo ninguna circunstancia. Tiene que estar alejada, tiene que estar guardada, encuartelada, enclaustrada, ¿no? En sus templos. Nunca traigan eso más a la política. Era una discusión que se tenía, y justamente es porque esa palabra laicismo invoca a una perspectiva anticlerical. La laicidad, por su parte, tiene otra connotación. Un poco de historia, bueno, más o menos desde las reformas borbónicas empieza una especie de pugna entre la corona y la iglesia por las disputas que surgieron y que se generaron posteriormente las independencias latinoamericanas o hispanoamericanas propiamente, ¿no? El proceso de independencia, en primera instancia, buscaba la legitimidad, por ejemplo, de la Santa Sede, del papado propiamente, y las naciones nacieron católicas, sin permitir ninguna otra religión en ellas. Así se establecieron las primeras constituciones, por ejemplo. El artículo primero del Plan de Iguala mantiene a la Iglesia como única, sin tolerancia alguna de alguna otra. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en 1824, establecía en el artículo 4 que la religión de las naciones, que es la católica, apostólica y romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. Bueno, pues, como en su origen, por supuesto, estas naciones buscaban cierta legitimidad en ello. Sin embargo, el proceso no quedó ahí. El proceso fue avanzando y más adelante todos hemos visto lo que es la historia oficial muestra en esa idea de los liberales y los conservadores. Por supuesto, en México la tendencia histórica es para enaltecer al sector liberal y minar todo lo que haya tenido que ver con lo conservador. Incluso se percibe esto ahí, en esta historia denominada los niños héroes, que si se estudia se sabe perfectamente que hay muchos matices que se tienen que pensar al respecto, en donde se ignora uno que en verdad tuvo una lucha. ¿Alguien sabe el nombre de este personaje? Miguel Miramón. Ese sí, realmente, si quieren llamarle a alguien así en ese sentido, y no el niño era Miramón. Ese sí se tuvo que fajar, como dicen, ¿no? Y bueno, el proceso, me gustaría hablar de ello, pero en otro tiempo va a ser. Y no se menciona, estaba olvidado justamente porque perteneció a la conservadora, ¿no? Al menos en ese sentido conocida, que hay que ver que ni unos eran conservadores en ese sentido tan extremo, ni nosotros. Hay muchos matices en ese sentido. Pero lo que sí ocurre es que
con las reformas de Juárez. Sí hay, por supuesto, en México una necesidad de entender los propósitos de las instituciones sociales. Ciertamente en varios rubros la Iglesia Católica sí rebasaba su eje de funciones y poseía algunas cosas que no le competían. Sin embargo, esto en el proceso no vino ahí, sino que al avanzar ese proceso que generó, por ejemplo, la Guerra de los 3 años, que el historiador Luis Fowler define como una que no se le ha dado la dimensión tan sanguinaria que tuvo esa Guerra de los 3 años, o posteriormente, más adelante ya, la Guerra Cristera, que ya tiene una actitud anticlerical abiertamente. ¿Qué quiere decir esto? En donde ya se busca no solamente un proyecto en el que se establezcan las funciones de la Iglesia y las funciones del Estado. El proyecto de Juárez, que incluso estaba propiamente escrito por su puño y letra, buscaba en algún sentido sustituir los valores católicos de la población por valores cívicos, ¿sí? A lo cual incluso se recurre a la misma estrategia pedagógica que en su momento tenía la Iglesia Católica. Los grandes templos, por ejemplo, los grandes edificios, por ejemplo, que invocaban a las personas a unos aspectos simbólicos. Lo mismo se hace con los edificios públicos, enaltecerlos e incluso ir creando por su parte una visión, como veremos más adelante, cuasi religiosa del Estado. En esa medida, pues, se trataba de descristianizar, e incluso en una parte importante, por eso hubo esa apertura a los protestantes en ese momento, como un esfuerzo también de limitar o de equilibrar un poco los poderes que en su momento podía tener la Iglesia Católica. Por ejemplo, José María Luis Mora, incluso católico y una parte de la historiografía de México, pues él incluso estaba de acuerdo, decía por los curas que se encargan allá de las cosas de la Iglesia, y acá en el Estado, pues solamente el aparato civil. Entonces, bueno, viene esto, está la Guerra de los 3 años, producida justamente por un proceso muy complejo en México. Siempre ha estado este proceso de conflicto en México. Después de ahí, acontece, vamos a avanzar ahora en la diapositiva. ¿Cuál fue la estrategia entonces para difundir los nuevos valores laicos? Por eso es que está estrechamente ligada la educación con la visión laica del Estado, porque la voz profética para instaurar estos supuestos valores laicos, vamos a ver un momento más, es la educación pública. Se ha vendido en México la idea de que la educación laica es neutral, que es solamente científica y que no tiene ningún compromiso religioso en el fondo, lo cual es una falsedad. Existe esto. Pero desde entonces se utilizó el aparato educativo, incluso Ignacio Ramírez decía por cada escuela católica deberíamos de poner 10, ¿no? 10 escuelas del Estado que vayan eliminando esto. O el discurso de Gabino Barrera aquí, en Guanajuato, pues aludía a una visión de la ciencia y el civilismo y quitar, por supuesto, toda la influencia que viniera de España. Y como una de esas influencias desde su perspectiva es la Iglesia Católica, pues todo eso que suene a católico, elimínenlo y vamos a tener mentes sanas, como dice Guillermo bastante, llegadas a la ciencia. Pues se utiliza la educación pública, ¿no? Desde entonces. Y por eso se conforma con un sentido vertical muy hegemónico, que hoy podemos ver, por ejemplo, hoy llama la atención, creo que mucha gente está llamando estos libros que libro de Guarpaño, que la imagen que tiene, etc. Esto no es nada nuevo. Esto se ha anticipado tiempo atrás. Sin embargo, como decían ayer, pues pareciera que lo único importante de pronto, que no estamos diciendo que no es importante, pero pareciera que lo único importante es el ataque a la llamada perspectiva de género y que se vincula justamente a temas después como el aborto y otras cuestiones. Pareciera que son los únicos temas que duelen cuando la educación pues, ha venido enseñando una perspectiva opuesta a la tesis de Dios y sin que haya respuesta alguna del pueblo evangélico, al menos en general. Sí. Y por esa razón podemos ver que esta parte de la educación y del propio Estado atraviesa por algunos momentos. Por ejemplo, las leyes de reforma, que viene la Guerra de los 3 años, y hay una cultura
cosmovisión y conciencia en la propia población. Se trata de cambiar esa cultura a partir de un asunto, digamos, artificial del Estado. Se dieron cuenta que esto era muy complejo, es decir, no se puede modificar una cosmovisión, al menos no en ese sentido, de la manera tan rápida. Lo cierto es que no dejó sin religión a la población. Se fomentó otro tipo de religiosidad. Se fue fomentando una actitud religiosa hacia el Estado propiamente a partir de una visión anticlerical. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto en un país católico? Hay una complejidad ahí. ¿Cómo se empezó a lograr eso? Porque después muchos de los sectores católicos incluso se dieron ante esto. Por supuesto, hay un grupo duro que no ha cedido ante esto y que no estamos haciendo por eso que estamos necesariamente de acuerdo, pero que no se dieron ante eso. Pero en general, una parte importante de la población fue generando la perspectiva de que ciertamente la religión y la política era algo incompatible. O sea, como si fueran dos aspectos, dos enemigos, ¿no? Dos asuntos que se oponen entre sí y que se tiene que elegir uno u otro. Después surgió otro en el positivismo entre religión y ciencia, por ejemplo. Este tipo de binomios extraños que pretenden poner una idea de elección entre uno y otro. Surge, por supuesto, el positivismo que se encarna de manera más importante en los tiempos de Porfirio Díaz, que ha sido, la verdad, visto como el gran enemigo de México en la historia oficial. En la historia oficial hablo, y lo digo en un sentido crítico, porque ciertamente, pues como en todos los sentidos, puede señalarse muchas cosas. Sin embargo, la construcción, incluso del país que obedece, incluso a las bases que tenemos hoy, en gran medida se le debe a Porfirio Díaz. El aparato educativo, por ejemplo, se fomenta y tiene, o se buscaba, o era necesario, una perspectiva, ellos llamaban así, una perspectiva ideológica que compitiera con la visión católica. Juárez no lo logró en su momento hasta que Gabino Barreda pronuncia este discurso. Y se dan cuenta que una de esas vetas que pueden explorarse como un asunto ideológico para competir con los valores católicos, pues se encontraba en el positivismo justamente. Entonces, Gabino Barreda decía separar enteramente la Iglesia del Estado al emancipar el poder espiritual de la presión degradante del poder temporal. México dio el paso más avanzado que nación alguna ha sabido dar en el camino de la verdadera civilización y del progreso de la moral. Recuerdan ustedes que en gran medida el positivismo en esta fundamentación de un entendimiento total de la vida a partir de la ciencia promovía incluso mucho el progreso y el orden. Incluso la era de Brasil todavía tiene esto, ¿no? El orden y el progreso. Y bueno, pues Porfirio Díaz, por ejemplo, en esta época del porfiriato se hablaba de crear mentes ordenadas, científicas y progresistas. No progresistas en el sentido que se entiende, pero aunque hay un inicio ahí de esa visión. Y también, pues se tenía que, fíjense a dónde van ellos, a un orden mental. Porque el orden mental, desde su punto de vista, encauzaba el orden de actuar. De alguna manera, como dice Francis Schaeffer, que dice lo que el hombre piensa determina su manera de actuar. Bueno, hay que cambiar esos pensamientos sin encauzarlos. Así fue durante este tiempo. Bueno, después viene la Revolución Mexicana, que es un caos. Y en esta revolución hay otro aspecto que se eleva como el eje rector de la vida. Un asunto ahí abstracto, extraño, que llamaba la revolución como tal. Y en ello se construye una lealtad a ello, al grado que una vez terminada la revolución, por ejemplo, Plutarco Elías Calles da un discurso, creo que más adelante está ahí la cita, da un discurso aquí en Guadalajara, 1936, si no me equivoco, 34, y dice que tenemos que arrebatarle las conciencias a la iglesia, las conciencias de los niños y de los jóvenes a la iglesia, y dice textualmente, y debemos entregarle la conciencia a la revolución. Sí. Y por eso él hablaba de creo que revolución psicológica, si no me equivoco, era el concepto que utilizaba, donde tenía que cambiar completamente las cosas. Y bueno, recuerden ustedes que fue parte de estos movimientos de la guerra cristera, de Plutarco Elías Calles. Entonces surge otra lealtad. Podemos regresar un momento, ¿no? Y aquí está, ¿no? El grito de Guadalajara que les ¿no? Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, ¿no? Y esto lo decía Plutarco Elías Calles. Ahora sí podemos avanzar. Bueno, pues la influencia que se tiene acá en México pues proviene
de Francia, de la revolución, de lo que produce la Revolución Francesa, de estas ideas ilustradas. Que Luis Villoro, por ejemplo, documenta que ciertamente, aunque no fueron el eje que fundamentó las independencias, sí influyó, porque por supuesto las ideas enciclopedistas, estas cosas circulaban, y algunos sectores ilustrados, para la palabra, ¿no?, novohispanos, tenían sus tertulias y leían algunos de los teóricos de la ilustración, propios también de la Revolución Francesa. Entonces influyó en un sentido, pero se mezcló ya con otros asuntos de novohispanos, y bueno, eso ya decantó en la independencia. Pero tenemos, por ejemplo, una influencia de Francia, y ella, por supuesto, que era abiertamente anticlerical, lo que se produjo. De hecho, la Revolución Francesa, por ejemplo, es ampliamente recomendable. Yo creo que vamos a estar reiterándoles literatura que consideramos importante. Ampliamente recomendable la lectura, la compra de este texto llamado Incredulidad y Revolución de Guillermo Van Priester, que hace un análisis profundo de la Revolución Francesa y sus causas, e introduce dos conceptos. Uno, el de la revolución, si me equivoco, me lo dicen aquí los que lo saben, que se trata del total trastocamiento de la vida y de una oposición al Evangelio, completamente. Y pues las ideas revolucionarias justamente son los que llaman los axiomas o las ideas que brotan de este rechazo al Evangelio. Y Van Priester concluye que donde sea que la revolución entra, es un caos, es una destrucción total. Bueno, aunque esto que estoy diciendo, cuando yo lo menciono en otros foros, has visto, ¿no? Está sacando la revolución que produjo el gran avance, ¿no?, la conciencia del mundo, de Piłsudczyk y todo esto que se menciona. Bueno, porque usualmente se enseña pues una visión de la historia muy acrítica. No tenemos una visión de la historia crítica en México. Esa crítica dogmática, tiene que creer esto y tenemos que tener nuestros seres, que son nuestros nuevos santos, y se acaba el problema. Justamente, bueno, de la revolución, y decían, es que se suele decir en la expresión oficial, en la historia oficial, perdón, que se produjo en Francia, con estos movimientos, una visión no religiosa de la vida. Por ejemplo, en la ilustración se dice, ahí el mundo cambió, y como ya se tiene la razón, ya no era necesaria la religión. Bueno, primero, más adelante veremos el concepto de religión. Basta decir que se convierte como el eje rector y la autoridad máxima de la vida, pues fue la razón. Que dice Van Romer, la capacidad, digamos, el absolutizar la capacidad deductiva del ser humano, ¿no?, en mucho sentido. Y en Francia, pues no nada más se recurrió a eso, incluso abiertamente, se puede documentar, ampliamente documentado, cómo se realizaron cultos a la razón, a la patria, a la libertad, a estos conceptos propios de la Revolución Francesa y que fueron los ejes de este cambio. Recordemos, la Revolución Francesa no se trataba de un cambio de régimen nada más, era realmente cambiar completamente todo en oposición al Evangelio. ¿Sí? Y es necesario pues, crear otra cosa a la cual rendirle el culto, lealtad. Y en este caso, pues la razón como que se convirtió en había otras divinidades porque se les elevó ese carácter. De hecho, están todavía los vestigios. Culto a la razón. Y en 1795, por ejemplo, está documentado cómo llevan allí, personifican a una mujer como esta divinidad y la llevan allá y le llevan sí, allá hacen hasta una obra teatral y que dicen queremos desclezar Francia a partir de esto, ¿no? Ya no creen en aquel ser divino, ahora creen en este nuevo ser divino, ¿no? Y ni siquiera era algo opuesto, aunque no necesariamente todos estaban de acuerdo con esta visión, después se prohibió, pero realmente se establecieron templos pues, para cultos hacia estas nuevas divinidades, ¿no? O sea, no es antirreligioso, primero porque pues, no es posible estar sin religión, y lo segundo, pues porque ni siquiera la propia historia se puede decir abiertamente, se estaba creando otro tipo de divinidades, o se creó y se fundó para competir justamente, en primer lugar, con la Iglesia Católica. De ahí viene esa idea anticlerical en primer lugar, porque pues se compra ese concepto, se trae a México y dice, bueno, allá Francia, país de origen católico, todo en contra de la Iglesia, pues en México también.
se empieza a vislumbrar así. Podemos avanzar, por favor. Esa es la influencia. Entonces, me parece que, aunque es breve este repaso que hacemos, antes de poder concluir cuál sería una postura acerca de lo laico, e incluso pues, en algunos foros académicos, que los he mencionado, tiene que tenerse preciso un concepto de religión, de secularización. Porque si se parte solamente de un prejuicio de que el Estado es neutral y que la educación es neutral, o que existen áreas de la vida neutrales en el sentido religioso, pues se determinan algunos ciertos tipos de políticas y una visión pedagógica. ¿Sí? Es necesario precisarlo, partir de un concepto. Y siempre que suele preguntarse cuál es su concepto de religión, pues se alude a los conceptos como la religión es un producto social. Por ejemplo, citando en el aparato sociológico de Durkheim, por ejemplo. Otros pues se va percibiendo en un sentido como si se tratara de una opción de la vida. Es decir, elijo ser religioso o elijo no ser religioso. Para muchos se restringe a esto. Bueno, ¿cuál es nuestra postura al respecto? Vamos a avanzar, por favor. Bueno, el origen etimológico me lo voy a saltar por razones de tiempo, pero está ahí, que incluso nos evoca anterior al anterior, por favor. Exacto, gracias. Sí. Incluso pues se evoca justamente una actitud constitucionaria, ¿no? O sea, no está hablando de una parte de la vida humana, sino una parte del origen etimológico. Incluso nos evoca a la perspectiva de que la religión forma parte intrínseca del ser humano. Pero bueno, nuestra postura. Juan Calvino, igual lean las instituciones o los institutos de la religión cristiana, Juan Calvino, por favor, nos dice claramente que la religión es un hecho universal. Incluso habla del famoso Divinitatis Sensum, si lo dije bien, latino, ¿no? Que es el sentimiento divino. ¿Y quién tiene ese sentimiento hacia lo divino? Pues todos, partiendo, por supuesto, del concepto escritural. ¿Qué hace el ser humano? Bueno, ¿qué hace esto? Pues que todo ser humano tiene un sentimiento hacia lo divino. Y por eso argumenta Calvino, todas las sociedades, las más remotas, las que sean, todas han creado un sistema religioso de cualquier índole, lo cual hace imposible que alguien pueda abstraerse de religión, porque no es algo que uno o que se elige creer, sino que forma parte del ser humano. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Que o se cree o se reconoce al Dios verdadero. Pero si esto no ocurre así, no es que se evite ese sentimiento hacia lo divino, sino que se va a fabricar o a crear otro. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Me encanta esa frase que dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Me encanta esa frase, detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Lo dice porque lo que de Dios se conoce, se les manifiesta, pues Dios se los manifestó. ¿Sí? Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles con la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Y luego dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Intentando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Y fabricaron sus propios ídolos, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios, no ellos, Dios nos entregó las pasiones vergonzosas. Y todo lo que vemos hoy, bueno, no es nada nuevo. En parte porque o se reconoce al Dios verdadero, o se va a buscar un ídolo. Pero es imposible partir de la neutralidad. Hasta la persona que se diga es que yo soy ateo, no tengo ninguna creencia. Bueno, ateo no es otra cosa que la negación del Dios, me parece que Dios es cristiano, que es algo más. Porque finalmente no es que no crean, no es que no se sepa, porque hay un sentimiento hacia eso. Y veremos en un momento, se va a buscar algo a lo cual rendirle lealtad. Por eso Juan que le dice todo ser humano, la religión es un hecho universal. No se trata
de algo de lo cual uno puede elegir ser, o creer, o asumirse, ¿no? Es parte del ser humano. Incluso como el propio Agustín de Hipona decía, nuestras almas pertenecen a Dios, entonces están llamadas a Él, no van a encontrar descanso hasta que lo encuentren a Él. Que finalmente, pues si no es así, pues buscarán otra cosa a la cual estar rendirle lealtad. Y por esa razón es que esa es una de las primeras bases. Como que uno dice, pues no es cierto esto que es para control social, como suele decirse. Otras cosas por el estilo, y todos los conceptos que han surgido, muy reduccionistas de la religión. Entonces dice, partiendo del entendimiento de las escrituras, pues no, hay un divinitatis sensu, no hay un sentimiento hacia lo divino, que todo ser humano tiene. Y que incluso, dice él, ha ayudado a que la humanidad no sea tan depravada como puede llegar a ser. ¿Sí? O sea, de alguna manera esas ideas aún equivocadas pueden limitar la maldad hasta donde puede llegarse, según la argumentación de Juan Calvino. Pero lo que deja en claro es no hay una posibilidad de que un ser humano parta de la neutralidad religiosa. Entonces fíjense de aquí, porque esto va a sentar la base para decir, si no existe desde nuestra óptica, por supuesto, de la revelación, neutralidad religiosa, existirá neutralidad en otras áreas. ¿Es posible crear una teoría religiosa? ¿Es posible crear una visión que no tenga un compromiso hacia algo que la gente pueda considerar divino? Bueno, a su vez, por eso, por ejemplo, no solamente autores o filósofos cristianos concluyen esto. Por ejemplo, Mircea Eliade alude esto y dice que ser, o más bien hacerse hombre, significa ser religioso. Cualquier acto humano, la comida que se va considerando sagrado, en sus miles de horas que tuvo este autor rumano, dice, pues la religión constituye, no es un producto social, no es algo que surgió para interpretar los acontecimientos y cuando no se tenía ciencia, como dirían algunos en esa visión positivista, no, dice, no, forma parte del ser humano. Pero bueno, tenemos ya a Germán Doyle, por cierto, la nueva crítica del pensamiento teórico traducida por el doctor Alba, está disponible en Amazon. Bibliografía ampliamente recomendable, ¿no?, para que lo puedan adquirir. Entonces la define como a la religión como el impulso innato de la ipseidad humana a dirigirse hacia el verdadero o hacia un supuesto origen absoluto de toda la diversidad de significado, la cual encuentra enfocada concéntricamente en sí. De tal manera que igualmente se puede percibir en esa misma línea la religión como parte esencial que dirige, digamos, al ser humano en todas sus acciones, por supuesto, impregna toda la vida humana. Y bueno, pues el texto que ayer citó el doctor Raimundo, El mito de la neutralidad religiosa, también disponible. Parece que estoy diciendo. También disponible en Amazon. Una creencia, bueno, para que ya vayan a adquirir. Pues parte de la idea primero de qué es lo divino, de estudiar desde una perspectiva muy sólida qué es lo divino, y después, pues para definir qué es una creencia religiosa. ¿Sí? Brevemente, pues aquello que se considera que una creencia religiosa es aquella que cree en algo divino per se, siendo lo divino cualquier cosa que posee una realidad incondicionalmente independiente. Entonces, ¿qué podemos ver en este texto? Y en esta definición, pues justamente que en todos los sentidos no hay un ser humano que pueda desvincularse de algún tipo de creencia religiosa, sino que todos van a elevar a un carácter divino, no necesariamente algo personal, no necesariamente un Dios personal, no necesariamente un ídolo, hay una piedra o algo, sino aquello de lo cual lo definen como autoexistente, ¿sí? Y es de esa cosa que no depende de otra cosa para existir, sí depende de toda la otra realidad. Y pone el ejemplo, por ejemplo, del marxismo. Algunos suele decirse en muchos ámbitos, el marxismo es inherentemente religioso, suelen decir algunos, esta declaración bastante crítica. Porque bueno, de alguna manera pues, se va a ver como la materia o la energía, ¿no?, como el origen absoluto.
Entonces, no están desprovistos de creencias religiosas, ¿no? Solamente no se refieren a un Dios personal, pero sí a otro tipo de entidades. Porque es imposible desvincularse de tal manera que se concluye finalmente que la religión. Podemos avanzar, por favor. Bueno, después de todo esto, no es, pues podemos saber, quizá ya mejores palabras o no, pero la religión como un compromiso inherente de vida, que se fundamenta en la creencia acerca de lo divino, entendiendo lo divino como el origen autoexistente de toda la realidad. De tal manera que, pues desde las de Calvino hasta esta argumentación podemos ver pues, que la religión forma parte inherente, ¿no? Esencial del ser humano. Ahora, o reconocen a Dios, o fijarán un ídolo en su lugar, que no necesariamente, reitero, tendrá que ser un Baal, una piedra o un santo, sino algo de lo que depende toda la realidad. Y bajo esta medida, pues existirá entonces la neutralidad religiosa. La educación laica es neutralmente religiosa. El Estado tiene la capacidad de ser neutralmente religioso. Y laico quiere decir que sea neutralmente religioso. Mi tesis es que no, porque no es posible desvincularse de esto. Sí. Los compromisos religiosos van a determinar el accionar de vida, los sistemas, las teorías, todo el tiempo el gobierno, el Estado mexicano propiamente, ha partido de teorías, de fundamentos filosóficos, o lo diría ya bajo esta representación, de compromisos religiosos para establecer sus perspectivas de necesidad. Haya sido en aquella sustitución de valores católicos por cívicos, haya sido en las ideas positivistas, en la idea de la revolución, o en esta especie de, sí está en la revolución, en la constitución prohibido, pero voy a hacer de la vista aborto, esta especie de perspectiva. Durante todo eso no ha habido una neutralidad. Se puede analizar, y bueno, eso es una tarea importante que se tiene que hacer, analizar los compromisos religiosos que en distintas épocas han tenido. Porque sería muy importante determinar el que hoy está dirigiendo al Estado y la educación. Estos nuevos paradigmas que surgieron en esta ocasión y que repercuten esto, ¿no? Y sí, hay estados que se han parado toda esta cuestión, pero brota no por una cuestión ni siquiera científica en el sentido estricto de la palabra, pero no está desvinculado de creencias religiosas. Hay una creencia, hay un compromiso religioso en el fondo ahí. Y por eso es que laicidad no puede significar neutralidad religiosa, porque esto es imposible. No es porque hay otra propuesta, no, es que no es posible. El asunto es que se niega. El asunto es que se niega en el discurso, ¿no? En el discurso, tengo 8 minutos, ¿verdad? ¿Todavía? ¿Sí? En el discurso se niega esta idea, ¿no? Y se ha ido viendo de manera peyorativa todo lo que provenga de lo que la gente asume como religión. Y usualmente en México se va a asumir como religioso, pues lo vinculado a los cultos, a lo que conoce, ¿no? A cultos protestantes o católicos. Da igual para ellos, eso para ellos es lo religioso. Y otras áreas de la vida no lo son, no tienen ningún compromiso, son neutrales y tienen otro fundamento. Un libro que se llama La Reforma Involuntaria, de Brad Gregory, si no me equivoco es el autor, pues en la primera parte documenta mucho esa perspectiva de una parte de la comunidad científica, que dice que para ser un verdadero científico tiene que desvincularse de cualquier creencia religiosa, ¿no? Y para poder ser realmente un científico. Pero desmiente esto, incluso habla de una serie de científicos que son creyentes, ¿no? Desde Francis Collins hasta Alvin Plantinga, hace una lista y dice que esto ya desmiente que sea imposible hacer ciencia desde una perspectiva religiosa. Pero no nada más eso, dice. Entonces, también evidencia cómo el otro sector, que es anticristiano, pues también basa su quehacer científico en compromisos religiosos de otra índole. Eso lo dice ahí en la Reforma Involuntaria, en este texto. Entonces, vamos a avanzar, por favor. Entonces, la cuestión es que se ha fomentado esta idea que pues, ha hecho separar solamente separar esta visión de la idea de secularización. Vamos a avanzar, por favor. Y durante esta idea de la secularización,
Hay muchas, por cuestiones de tiempo, paso y esas definiciones de otros autores, porque finalmente, bueno, aunque Van der Waals, otro texto recomendado, eso no está en Amazon, ¿no, verdad? Nos dice Van der Waals que hace la distinción entre secularización y secularismo. Si el secularismo era correcto, bajo la idea de que se le quitó la hegemonía que en su momento tuvo la Iglesia Católica en la Edad Media con la Iglesia Católica Romana, actuó de manera indiferenciada socialmente, ¿no? Dominaba prácticamente, o trataba de dominar toda la vida social humana. Entonces se dice, bueno, cuando se quitó eso, para que cada área ocupe y cumpla las funciones propias de su propia esfera, pues ya ese es el secularismo, ¿no? Eso es correcto. Pero cuando se habla de secularización, igual se parte de un prejuicio, que es secularización es que existe una sociedad sin religión, sin creencias religiosas. También, pues esto, como lo hemos visto, no va a ser posible, vamos a avanzar, ¿no? Porque, desde mi punto de vista, lo que la gente hoy llama secularización, lo que hoy se llama, no que necesariamente lo sea, no es otra cosa más que la reducción de las implicaciones de las creencias religiosas del judeocristianismo. Es decir, no es tanto que cuando diga, es que esto tiene que ser secular, no está diciendo no debe tener religión, sino no debe tener la religión cristiana. No sé si me lo explica. O sea, la que viene de la francmasonería es así, la que viene de cualquier otra es así, pero hay que eliminar todo lo que sea o lo que provenga del judeocristianismo. Y ahí entran los protestantes también. Siempre decimos, es que somos los católicos, no entramos todos ahí, porque los meten en el mismo saco. Ahora, vale decir que penosamente, cuando hicieron estas reformas que, por ejemplo, prohibieron en gran medida la educación, que las iglesias pudieran proveer una educación basada en sus fundamentos, vale decir que ¿quiénes creen que fueron algunos de los aliados del gobierno en turno? ¿Quiénes creen que fueron? Los protestantes. No me quiero esconder cada que estudio eso, ¿no? Me cae en la cara de vergüenza. Porque luego cuando dicen, tú eres protestante, no, sí, pero no de eso. Eran protestantes y masones. Y masones, exactamente. Pero que decían, fíjense, justamente, que decían, fue algo así, de pronto como los niños. Con todo respeto, pero ahora sí. Sé que esta es una alusión muy crítica de la historia, pero me gusta la ilustración. Como cuando castigan a un niño, ¿no? Que dicen, no van a salir. Ok, pero tampoco él va a salir. No, tampoco. Bueno. Está bien. Se son los protestantes. De veras, dicen, oye, vamos a prohibir la educación, que no, las iglesias no deben de tener educación. Ese es del Estado, únicamente del Estado, en este determinado tipo histórico. ¿Y los protestantes? ¿A los católicos se la van a quitar? Sí. Bueno. Está perfecto. ¿Qué es esto? O sea, con tal de es que es una palabra que no es propia, pero con tal de lastimar a ese sector, estuvieran dispuestos a sacrificar la posibilidad de construir una pedagogía cristiana e instituciones con una filosofía cristiana de la educación. Se sacrificó esto en aras de ir contra los supuestos enemigos. Cabe decir que sí, pues a lo mejor en la Reforma Protestante del siglo XVI, pues el enemigo, claro, era la institución como tal que se había corrompido. Pero me parece, a mis estimados hermanos, que sé que esto puede resultar controvertido, pero que ya la discusión actual no es que tenemos que estarnos peleando con los católicos. En ese sentido, bueno, a lo mejor en otras discusiones de otra índole, pero en el asunto político, me parece que ya no está ahí la discusión. Ahí están discutiendo un asunto político y ustedes creen en la Virgen. No va por ahí, los que hemos heredado estas visiones anticlericales también. No estoy diciendo por eso coincidimos, no estoy hablando de eso. No estoy hablando del comunismo en cultos, o sea, no estoy hablando de eso, sencillamente. Sino que por el enemigo, digamos, que en su momento se tuvo, ya no corresponde a nuestros tiempos. Hay otros procesos que tenemos que enfrentar. ¿Sí? Ya no es la vida estarnos peleando, ya hay libertad de culto, como lo llaman, ¿no? Y ya no podemos mantener esa visión anticatólica que tuvieron los protestantes. Acá no, todo lo que parece católico lo voy a eliminar, aunque sea bueno, pero como viene de ellos lo hacen, yo no lo voy a hacer, para no parecer bueno. O sea, unas visiones de ese tipo que perduran a veces hasta el tiempo, ¿no? Hasta el tiempo. Y bueno, pues una raíz de eso es justamente que
se ha estado de acuerdo extrañamente con que la visión cristiana está reducida, guardadita. Bueno, yo le puse enclaustrada ahí en un paper, en los templos, ¿no? La ponen ahí, o sea, salimos del templo después de adorar comunitariamente, cerramos la puerta y al tiempo que cerramos la puerta del templo, adentro se quedó la visión cristiana, guardada. Y podemos vivir en este mundo, entre comillas, secularmente, ¿no? La política no, hermano, la política no tiene que ver con el Estado, no puede ser religioso. La educación menos, tiene que ser científica, lo religioso. No puede haber ningún tipo de compromiso ahí. Y esa visión, extrañamente, creo que es un tema digno de estudiar, ¿cómo logramos disociar eso? ¿No? ¿Cómo logramos guardar las implicaciones de un Dios que nos ha dicho que es creador, o que es el creador, y que ha establecido sus leyes y sus normas? ¿Sí? Que es soberano, y lo cantamos, ¿no? Soberano ahí los de la iglesia, soberano Señor de los mundos. Pero las implicaciones somos capaces de disociarlas. Y es soberano ahí cuando lo canto, pero no es soberano en la política, ni es soberano en la educación, ni en otras áreas. Esa situación pues procede mucho de estas visiones equivocadas de la secularización. No estamos diciendo por eso que la iglesia tiene que meterse en todos los asuntos, sino que cada una de las estructuras sociales cumplan con su perspectiva. Bueno, como sé que se está dando el tiempo, vamos a avanzar, por favor. Bueno, ¿qué es la izquierda comprendiendo la laicidad? Bueno, hay varios conceptos de laicidad que se han construido históricamente, pero voy al punto. Avanzamos, por favor. Avanzamos una más. ¿Para qué? Una más. Para ya concluir, porque creo que ya se me agotó el tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que comprendo, que proponemos por laicidad? Acabo de decir, hermanos, que sí estamos de acuerdo. Si se entiende bien, sí estamos de acuerdo con la laicidad. ¿Sí? No con laicismo. ¿Sí? Con laicidad. Pero ¿qué es lo que comprendemos por laicidad? No comprendemos neutralidad religiosa. No existe esto. No comprendemos que los principios o la filosofía cristiana de la política no deba influir, porque de hecho, pues, como decían en el foro el doctor Adolfo hace tiempo, antes del Congreso, pues la filosofía política cristiana no es nada nuevo. No es nada nuevo, absolutamente. De hecho, pues, se enseña en todas las cátedras universitarias cuando se habla de política. Cuestiones políticas se tienen que tomar en cuenta el pensamiento cristiano, por supuesto, porque forma parte. No es algo nada más superficial, está dentro de la discusión política, por supuesto que se tiene que tomar en cuenta. Pues no es nada nuevo esta circunstancia, es más un asunto aparte que se generó después, ¿no? ¿Qué comprendemos? Importante, como dice hoy Clauser, para poder hablar de las instituciones como el Estado, se tiene que partir necesariamente de lo que ayer también el doctor Raimundo habló, la soberanía de las esferas. ¿Sí? Entonces yo trato de sintetizar la laicidad desde nuestra perspectiva cristiana como la correcta diferenciación de funciones entre el Estado y no la religión, sino entre el Estado y las instituciones que se definen como religiosas. No le puse iglesia porque pues, ya hay otras. En el mundo diverso en el que vivimos hay otras. Es decir, fíjense, la no predominancia de alguna institución religiosa. No estamos diciendo que no haya un motivo religioso en el fondo dirigiendo las acciones del Estado, sino que una institución no domine esa parte, ¿no? Llámese iglesia de cualquier forma. La iglesia no debe usurpar las funciones del gobierno. La iglesia no está para gobernar, por ejemplo. La iglesia no está para tener privilegios, porque esa es otra cosa que se ha dado muy común. Apoyamos a veces, bueno, yo no. A veces se apoya a un candidato para que gane y después le dé un terreno a la iglesia o unas sillas, unas bancas o algún tipo de supuesto privilegio. Lamentablemente, ¿no? Bueno, no se busca eso tampoco. No se busca que el gobierno o el Estado tenga privilegios hacia una entidad, sino que ninguna organización religiosa debe dominar la vida pública. Y fíjense, estamos hablando de la institución. Porque por supuesto que nuestra propuesta es que sí exista una filosofía política cristiana que norme la vida pública. Eso no estamos, es distinto, espero que estemos viendo esa cuestión. No queremos que el presidente del sínodo, acá presente, pues sea el presidente del gobierno del sínodo y aparte el gobierno de México, no. Pero sí, que el que esté gobernando atienda, adelante. No, sí queremos, nomás que se diferencien las cosas. Exactamente, eso es un punto importante, que se diferencie la función eclesiástica, es decir, que no se gobierne eclesiásticamente.
Ese es el punto. Espero con esto ya que quede claro. Que no se ve eclesiásticamente. Puede gobernar, ahora sí, para que no quede el cabo suelto, no estamos hablando que estoy de acuerdo con el panista que citaron ayer, ¿no? Porque a lo mejor lo que dije parecía llegar a ese punto. No. Sí lo puede hacer, pero distinguiendo la función de ese Estado. El Estado tiene una función, quizá podemos verla en dos sentidos, la administración pública y la aplicación de la justicia, aunque hay otras cosas que se tienen que discutir ahí. Esa es la función que tiene que cumplir. No es eclesiástica ahí. Tiene que distinguirse esa función en ese sentido. Sí. Ahora bien, no buscamos la predominancia de ninguna. De hecho, Clausewitz dice que justamente la soberanía de las esferas hace que esas funciones que acabamos de ver se precisen correctamente. ¿Sí? Esté diferenciada una de la otra, porque cada una tiene su perspectiva. Y de hecho, dice Clausewitz, y concluyo con esto, que ¿qué es lo que se busca en el Estado? Es que no gobiernen para, se me fue exactamente la cita textual que tenía, pero bueno, que el Estado no favorezca el cristianismo. Diría esto, pareciera contradictorio, pero no es así. No está para favorecer a la cristiandad, porque su función es otra. ¿Y quién dio esa función? ¿Quién dio la función al Estado? Dios. Le da una función al Estado que no es la misma función que tiene la Iglesia. ¿Sí? Tiene que diferenciarse la función de una esfera a otra. Bueno, aquí termino, hermanos, porque se agota el tiempo. Muchas gracias.